le doy la palabra a Mitchell, le agradezco enormemente su predisposición para poder participar en estas charlas, en estas ponencias del seminario y nada más. Muchas gracias, Mitchell. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, que muchas veces nos encontramos con situaciones raras, como la que vivimos actualmente, y a veces encontramos excusas para no mejorar nuestras habilidades en todas las actividades de la vida, pero especialmente en el baloncesto. Yo entiendo que lo que tenemos que encontrar son medios, perdón un momentito que voy a apagar esto, tenemos que encontrar medios que nos permitan mejorar nuestras capacidades. Me gustaría felicitar a la Federación Gallega de Baloncesto por su iniciativa que ha tenido, pues creando esta serie de seminarios, como otras muchas federaciones están haciendo, unos de forma privada, como lo que se hace con los árbitros de la Federación Española de Baloncesto, otros de forma pública, que no solo permiten acceder a los propios árbitros de su comité, sino también al resto de comités de España, incluso de fuera del país. Bueno, con Miguel Ángel me une muchas experiencias juntos, no solo el nombre, y también me alegra mucho saber que Olex va a estar el jueves con nosotros, los tres participamos en el Clinic de Árbitro Internacional, y era un motivo de alegría también que quería comentar con ustedes. Bien, como dice Miguel Ángel, yo entiendo que esto tiene que ser algo que nos sirva para el futuro, no una lección magistral de alguien que viene aquí, mete el rollo en 1 hora, porque intento que sea solo 1 hora como máximo, y se va. Esa es la razón por la que yo les he dado el material con el que vamos a trabajar. Y Miguel Ángel creo que lo ha distribuido entre los miembros de su comité de árbitros, pues porque no todo el mundo tiene la oportunidad de venir a este tipo de reuniones. Hoy, hasta ahora, a lo mejor es un enfermero, un médico que está trabajando, u otro miembro de los gremios que tienen que trabajar para que nosotros llevemos la vida normal o relativamente normal que podemos llevar. Aquí tienen en el documento que yo les di de 12 páginas, pues lógicamente no lo vamos a ver ahora todo esto, sino vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo empezó a jugarse el baloncesto, de por qué se creó el baloncesto, porque yo, aparte de prepararme siempre en reglas y en interpretaciones, yo quería ser siempre el mejor. Ahora yo creo que es cuando más dudas tengo, cuando más necesito reflexionar sobre muchas cosas de las que yo he trabajado durante toda mi vida. A partir de esta pequeña introducción, yo les voy a proponer una serie de situaciones que han cambiado a lo largo del tiempo, porque quiero saber la opinión de ustedes, que comenten en el chat, oye, pues yo creo que esto tendría que ser de esta forma, o no entiendo por qué se ha llegado a esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos metemos en materia con el compromiso de tardar menos de 1 hora, 1 hora si es posible. Los 5 principios básicos cuando se creó el deporte y las reglas, si recuerdan, este deporte se creó un poco para estar en oposición al deporte rey que existía en Estados Unidos, aparte del béisbol en ese momento, que era el fútbol americano, y lo que quería era ir totalmente en contra de lo que ellos proponían en el fútbol americano, ¿no? Por eso ellos querían jugar con las manos, que el balón fuese reconocible como algo diferente, que fuese esférico. Un detalle importante es este segundo principio básico: un jugador no puede correr con el balón, que lo veremos también en las situaciones de las 13 reglas originales, y veremos cómo ha evolucionado esta regla tan importante para nosotros, y de hecho tenemos uno de los apartados específicos de esta actividad con ustedes, será ese. Cualquier jugador puede ocupar cualquier posición en el terreno de juego en cualquier momento, no había defensas y atacantes, sino todo el mundo estaba en cualquier posición. No había contacto físico entre los jugadores, eso fue una parte, venía del tema religioso en el que estaba encuadrado el colegio de los jóvenes hombres cristianos asociación, o como se traduzca en español. Y luego, a diferencia del fútbol americano, que el objetivo se conseguía en un plano vertical, aquí el baloncesto se consigue en un plano horizontal, con una canasta. Si se fijan, este dibujo, que lo voy a ampliar un poco, este dibujo pertenece justo al primer partido de baloncesto.
lo pillé de la documentación que tenemos en la Federación Española. Había un alumno japonés que pintaba bien con plumillas y tomó esta muestra y se publicó. Esto fue lo que ilustró el primer artículo que hubo sobre el baloncesto. Fíjense qué curioso, la persona que formaría parte del equipo arbitral o sería un empleado, su misión era sacar el balón del cesto. Había una escalera que había que usarse y lo que se ha mantenido, que lo veremos ahora a continuación, porque yo tiro desde muchas curiosidades, lo que se ha mantenido realmente es la altura a la que originalmente se colgó esa cesta, esas canastas para almacenar melocotones, y bueno, luego a partir de ahí se vio que era más cómodo tener una red con un lazo del que poder tirar y defender el balón y luego recogerlo, y a partir de ahí estamos en la actualidad. Bien, fíjense también que este primer partido se jugó con 9 jugadores cada uno, porque al principio se supone que tenían 18 alumnos en la clase y dividieron mitad y mitad. Y al principio no había un número fijado de participantes en el juego. De hecho, les comento por ahí en la relación cronológica que hago de los cambios, introducciones de reglas, que no era nada poco habitual ver un partido de 30 contra 30, 50 contra 50, vamos, una locura. Hasta que por fin se pudo reglamentar y se dio con que en el espacio en el que estábamos nosotros destinados para hacer el deporte, pues la mejor opción era tener 5 para 5. Bien, todo esto es muy básico, como les digo, pero es muy importante también reconocer nuestros orígenes. Esta foto está tomada del Museo de la FEP, del Museo de Baloncesto de la FEP, que está en Alcobendas. Si alguno ha tenido oportunidad de visitarlo, nosotros muchas actividades que hacemos, el clinic de unificación de criterio, que teóricamente es en julio, pero este año yo creo que tendremos que trasladarlo de fecha, el clinic para jóvenes árbitros, muchas actividades que hacemos, nos hospedamos en un hotel que está cerca, de hecho vamos caminando siempre, y donde tenemos muchísimas singularidades y curiosidades relacionadas con el baloncesto. Bien, y esto fue una petición que hizo la Federación Española al Museo de Springfield, donde está custodiado el original, y es una copia del mismo. Firmado, lo ven por aquí, firmado pues por los que tienen ahora responsabilidad allí. Bueno, pues yo lo que he hecho simplemente es, de las 13 reglas originales, que las tienen por aquí, en negrita he puesto cuál era realmente la regla original y cuál es la adaptación que hemos hecho en la actualidad de ella. Por ejemplo, la primera, el balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o con las dos manos. Actualmente tenemos esa también, solo que ahora ya estamos en pista delantera, ya no puedo lanzarlo en cualquier dirección. Si lo lanzo a pista trasera, lo recupera un compañero, pues eso es campo atrás. Para evitar cualquier tipo de violencia en el juego, se permitía, al igual que se permite ahora mismo, golpear el balón con una o las dos manos, golpear o palmear el balón, pero no con el puño cerrado. En la actualidad seguimos con eso, tanto para robar el balón, tanto para palmearlo a nivel ofensivo, como los tapones y todo ese tipo de actividad defensiva que existe. Vamos a la regla 3. Es importante porque, a diferencia de lo que ocurrió en el fútbol americano, aquí se quería crear un juego lo más estático posible. ¿De acuerdo? Porque eso es algo curioso cómo ha evolucionado. Los jugadores no pueden correr con el balón en sus manos. Ellos pedían que sobre todo hubiese pase. Lo deben lanzar desde el mismo lugar en que lo han obtenido, y aquí fue a donde se agarró FIBA o el estamento con autoridad para hacer los cambios de regla, ya no siempre fue FIBA, porque realmente el tema del paso cero introducido hace poco, que veremos en la segunda parte, tiene mucho que ver con esta segunda frase que ocurre aquí. Pues por lo tanto, hay una devolución, se permite votar o pasarlo mientras se corre, y el tema de la regla del avance ilegal, pues ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Primero introducirla y luego la serie de conceptos que tenemos. Y siempre ha sido de una forma divergente, porque hay una diferencia muy grande entre lo que se producía en Estados Unidos y lo que se producía en el resto del baloncesto mundial. Aquí va a ser una pequeña parada, porque quiero explicarles que por primera vez en la historia, desde el año 2016,
justo después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se creó el Grupo Asesor de Arbitraje de la FIBA, el RAG, son sus siglas en inglés, y su principal misión era unificar todas las reglas existentes para al menos dar la misma imagen cara al exterior de lo que es el baloncesto, ¿no? Y este RAC está creado por miembros de la NBA, de la Liga Universitaria NCAA y de la FIBA. Bien, pues habrán descubierto que nosotros el baloncesto tal y como lo conocíamos, antes lo que estuvimos como vídeo introductorio, pusimos imágenes de baloncesto FIBA antiguo y se veían las zonas que tenían forma trapezoidal, ha pasado a ser zona rectangular, o sea, a primer golpe de imagen, lo que tenemos en el baloncesto americano, o aquí ya no tenemos una diferencia en el terreno de juego. Por ejemplo, otras situaciones que hemos cambiado, que se me ocurren, de 30 segundos que teníamos nosotros hemos pasado a 24 segundos. La jugada de LeBron James que penetrando a canasta lanzó el balón hacia el tablero después de agotar el regate, que en nuestro baloncesto era un tema ilegal, pues inmediatamente pasó a ser tema legal. En definitiva, nos hemos adaptado con muchas singularidades del baloncesto americano, porque ha tenido mucha influencia en el desarrollo del juego también. La falta técnica ha pasado a ser ahora un tiro libre, como tenían ellos, y de momento parece que solo estamos nosotros tomando el baloncesto, las reglas de aquella parte, es un tema unidireccional. No, también nosotros hemos aportado algo a ellos, que es, por ejemplo, que ahora después de rebote ellos tienen 14 segundos si el rebote es ofensivo, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, continuamos. Con la regla 4, el balón puede ser sujetado por una sola mano o por las dos, pero ni los brazos ni el cuerpo pueden usarse para retenerlo. Actualmente ocurre igual en definición, pero aquí recuerdan algún jugador que mantiene el balón apoyando el brazo, apoyando el balón con el brazo. Por ejemplo, ahora, para definir la regla del avance ilegal, gather the ball, que usan los americanos, el momento en el que se sujeta el balón en la NBA, permiten que el balón sea agarrado con el cuerpo, que va un poco en contra de lo escrito aquí. Bien, aquí se explica en la regla 5 todo lo relacionado con faltas, pero fíjense en la segunda frase, en caso de repetición, el jugador reincidente será eliminado hasta que se consiga una nueva canasta. Si existe además intención de lesionar al oponente, la eliminación será para todo el partido sin que se permita su sustitución. Se buscaba un juego limpio, un juego honorable, que todo el mundo estuviese contento. Bueno, pues eso con respecto a la definición de los tipos de falta personal, se ha mantenido, se han ampliado, pero ahora se permite que un jugador pueda cometer 2, 3, hasta 5 faltas consecutivas sin que haya habido una canasta previa. Si hay intención de lesionar al oponente, si se ajusta a alguno de los criterios que nosotros tenemos para el tema de las faltas antideportivas, pues aplicaremos antideportivas, faltas descalificantes. Bien, se incide nuevamente en que una falta o infracción tendría que haber, con el vocabulario actual, es golpear el balón con el puño, y la misma penalización prevista en la regla 5. O sea, que si se hace, pues hay que esperar a que meta una canasta para poder hacerlo de nuevo. Esto también ha variado. Si un equipo comete 3 faltas de forma consecutiva, sin que el otro haya cometido ninguna en el mismo lapso de tiempo, será anotada una canasta a favor del equipo oponente. Bueno, esto fue el origen del tema del bonus de faltas de equipo en cada cuarto. ¿De acuerdo? Como ven, son simples curiosidades para nosotros un poco meternos en la mente de lo que sucedía en la época en que fue creado este deporte, para saber cómo ha habido este recorrido de las reglas hasta lo que tenemos actualmente. En la regla 8 se considera anotada una canasta cuando el balón ha sido lanzado desde el terreno de juego hasta el cesto y ha entrado, muy similar a lo que tenemos ahora, con la diferencia que antes había que usar una escalera para sacar el balón de arriba, ahora ya tenemos una red suficientemente preparada para que el balón la atraviese. Se define un poco el tema de la interferencia, pero no se decía nada de la interposición. Por lo tanto, es un tema que se fue incluyendo posteriormente cuando empezaron a haber jugadores capaces de interponerse al balón en su recorrido hacia la canasta. Una curiosidad es que antes no había un responsable de que el balón saliese fuera del terreno de juego de un equipo y fuese el otro equipo el encargado de poner la puesta a juego del balón. No.
Aquí, la ley de la botella, el que la tira va por ella y el primero que la pilla es el que saca. Pues bueno, se mantiene el tema de que el jugador tiene 5 segundos para efectuar el saque y reanudarse el partido, y sería violación en el caso contrario. Aquí tienen toda la literatura. Las siguientes reglas, pues un poco define la función de los miembros del equipo arbitral en aquella época. Saben que ahora el equipo arbitral está formado entre 2 o 3 árbitros, y luego yo siempre remarco la principal importancia que tienen nuestros compañeros, los oficiales de mesa, nunca justamente reconocidos, pero yo siempre que tengo oportunidad digo que forman parte activa de nuestro éxito en el trabajo. Y muchas veces tienen muchísimo menos errores que nosotros en la cancha, pero algunos que pueden tener se nota tanto como en las nuestras. Vale. Y fíjense que se dividían el trabajo, el árbitro principal juzgaba las acciones de los jugadores señalando las faltas, y el árbitro auxiliar era el que controlaba un poco quién había hecho las faltas, un poco una labor de los oficiales de mesa, más alguna ayuda al árbitro principal. Y las dos últimas han variado algo, bastante. En lugar de 2 tiempos de 15 minutos con un descanso de 5 minutos, pues hemos pasado a los formatos que tenemos ahora, 4 cuartos de 10 minutos, con 15 minutos entre ellos, y el equipo que consigue un mayor número de canastas es declarado vencedor. En caso de empate, normalmente aquí tenían que ponerse de acuerdo los capitanes, podía ser terminar en empate. En la actualidad nosotros tenemos que jugar tantas prórrogas como las necesarias para deshacer el empate. Si tienen curiosidad, porque no lo vamos a ver ahora todo, evidentemente, pues aquí ven un poco el recorrido, la cronología, que fue lo que más o menos Miguel Ángel y yo concretamos para mostrarles a ustedes. Aquí, por ejemplo, se encuentran un vídeo, uno de los primeros del año 70, hace 50 años, para que vean un poco las diferencias entre ambos baloncestos, el actual y el otro, y el que tenemos nosotros ahora. Un poco este es el recorrido que yo hicimos, incluso creo que llegué a incluir lo que está previsto para cambiar este mismo año. Creo que lo incluí al final, sí. Exacto, lo incluí, y justo con el documento en español, y aprovecho para decir que este vídeo con locución y subtítulos en inglés me lo pasó nuestro amigo que tuvo la charla con ustedes, José Carrión, muy amablemente. Nosotros evidentemente intercambiamos todo el material que podemos, y si yo tengo un tema interesante se lo hago llegar hoy, y él pues lo mismo conmigo. Y yo lo que les quiero hacer primero, he visto que hay 6 preguntas, ¿verdad, Miguel Ángel? Los 6 comentarios ahí, pero yo les quiero exponer esta situación. A partir de la instauración del tiro libre, ¿qué oportunidades se le daba a un jugador para conseguir anotar los puntos de la canasta que él había intentado? Quiero decir, saben que antiguamente había un 3x2, esto significaba, que lo tienen por ahí escrito, que tenías 3 oportunidades para conseguir anotar 2 tiros libres, porque en la época esa solo había canastas de 2. Luego pasamos a los 2 tiros libres en el caso de falta de bonus, pasamos al 1+1, pasamos a tener tiros libres por el valor de la falta intentada, del valor de la canasta inventada. Y por último, les quiero trasladar, no sé si han tenido opción de enterarse o no, porque quiero saber la opinión. ¿Qué les parece lo que ha planteado la NBA en su Liga de Desarrollo en septiembre pasado, que era, a fin de agilizar y evitar tantos tiros libres, durante los 38 primeros minutos, si jugamos con formato FIBA de 40 minutos, se considera solo un tiro libre para que el jugador que lanza los tiros libres se la juegue? O sea, yo estoy lanzando de 3, me hacen falta y no se consigue la canasta, pues yo tendré un tiro libre. El lanzador va, y lo encesta, se le anotan 3 puntos. Si lo falla, tenemos rebote y seguimos con el tema. Me gustaría empezar un poco con esto, y si les parece, pasamos a las consultas de ustedes. Si alguien quiere comentar algo, que lo comente por el chat con respecto a esto y vamos revisando. No sé, Miguel Ángel, si parece, me vas pasando algún tema también. Sí, sí. Bueno, sí que me gustaría, Mitchell, bueno, primero que la gente, ahí tenemos ya una pregunta de José Santos, pero antes de pasar esa pregunta, sí que me gustaría lanzar a los participantes la cuestión que tú has comentado. Es decir, ¿qué les parece esta iniciativa de la NBA
de si el lanzamiento es de 3 puntos, un tiro libre que vale por 3 o un tiro libre que vale por 2. Y también otra iniciativa que se ha aprobado, al menos que yo sepa, en la Liga CB durante competiciones de verano, de ampliar la pista, ¿de acuerdo? De ampliar la pista de cara a evitar la cantidad de violaciones que cometen los jugadores cuando van a realizar un lanzamiento, sobre todo desde las esquinas, ¿no? Un lanzamiento de 3 puntos de las esquinas. Entonces, sí que me gustaría que lo vayáis pensando y vayáis dando vuestras opiniones por el chat y ahora la vamos compartiendo. Mientras tanto, voy a trasladarte, Mitchell, la pregunta de José Santos. Él comenta si precisamente si se va a implantar el cambio del ancho de la pista de 15 a 16 metros. Y también, bueno, comenta lo que acabamos de decir nosotros dos, es decir, el valor del tiro libre de 1, 2 o 3 puntos, ¿no? ¿Crees? Claro, él te pregunta si es una buena medida y si lo ves factible en FIBA. Con lo cual vamos a contestar ya rápidamente a esto. Vale, con respecto a la situación de la medida, a ver, hay que plantearse siempre lo que FIBA ha dicho. Las reglas se hacen siempre para todas las categorías, ¿no? Entonces, se ve que puede ser algo difícil de aplicar en según qué categoría. Si nos pasamos al modelo del fútbol, que da cierto margen para que tú puedas ampliar o variar el terreno de juego en función del espacio que tú tienes disponible, pues eso puede ser una opción. Personalmente, yo cuando arbitraba veía que era increíble la cantidad de veces que alguien se salía del campo. Entonces, pero el nivel al que yo arbitraba, porque a lo mejor en categorías pequeñas no es necesario. Por lo tanto, mi opinión, no veo mal que se ajuste a las necesidades físicas y técnicas que hay ahora mismo. No lo veo mal. Si me pidieran la opinión a mí, como miembro de la comisión técnica, pues yo diría que no lo veo mal, que habría que hacer por lo menos un estudio y no negarse tajantemente. Bueno, Jorge Fernández plantea la cuestión de si podría ser más flexible la regla del cambio de jugadores, es decir, si nos podríamos acercar a otros deportes como por ejemplo el balonmano, en los que los jugadores prácticamente entran y salen, ¿no? Entonces que nos comenta que sí es posible que cambien las reglas en ese sentido para hacer el juego más dinámico. Vale, yo les quiero comentar que a este respecto, ahora mismo continúo yo como árbitro activo de FIBA 3x3 y sí que es muy dinámico la forma en la que ellos hacen el cambio, pero porque también están muy disciplinados. O sea, las sustituciones en el baloncesto 3x3 no tienen ningún efecto ni nada que hacer ni los árbitros ni los oficiales de mesa. O sea, una vez que el balón, una vez que se ha creado una oportunidad de sustitución, que es después de una canasta, perdón, después cuando tenemos que dar un check ball, un intercambio de balón, o antes de ejecutar un tiro libre, directamente el jugador sale del terreno de juego por la línea paralela a la línea de fondo donde está la canasta, tiene que llegar fuera del terreno de juego, hacer un contacto físico con el compañero, normalmente chocar la palma y entrar. Eso habría que estudiarlo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que podemos crear un mal hábito y un problema grave por lo menos cuando se instaure esta posibilidad. Pero yo no lo veo mal. Es mucho más dinámico. Incluso, no sé, hay compañeros aquí que arbitran a nivel en Estados Unidos. Ellos son muchísimo más abiertos a la hora de conceder las sustituciones. Habría que ver ese tipo de bueno, yo lo que sí me gustaría aportar, que probablemente el baloncesto es el deporte más dinámico, más vivo respecto a las reglas de los que existen, ¿no? Y yo creo que, bueno, que no queda nada completamente descartado, es decir... Efectivamente, pero muchas... a ese respecto, Miguel Ángel, yo quería decir una cosa. Nosotros cuando empezamos, los que tenemos ya ciertos años, primero no existía el efecto multiplicador que tiene ahora pues, las redes sociales o internet donde te puedes descargar las reglas. Y las reglas normalmente se establecían en un año olímpico y estaban 4 años probándose esas reglas sin modificarse, porque se tardaba mucho también. Si recuerdas, antes era un clásico que los árbitros internacionales, que eran los que recibían las interpretaciones, pues las guardaran aquí y era muy difícil conseguirlas, ¿no? Entonces,
por ejemplo, lo que estamos viviendo, que me ha tocado a mí vivir en los últimos años como árbitro en activo, de cambio constante de las reglas, soy especialmente contrario a eso. No, Porque, yo también estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, Mitchell, porque yo creo que necesitamos un tiempo para que los cambios se estabilicen, para que todos los participantes los interioricen, que es muy importante. Y yo creo que el sistema que había antes de cada 4 años me parecía muy adecuado, porque es un periodo de tiempo. En estos 4 años, claro, se puede experimentar, se pueden probar, pero bueno, en torneos que sean amistosos. No creo que en torneos ya con cierta importancia de repente los jugadores tengan que cambiar y en junio estén jugando con unas reglas y en septiembre estén jugando con otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto que ahí debería la FIBA ser un poco más rígida, ¿no? Dentro de la apertura que está teniendo con el tema de las reglas debería hacerlo. Juanjo Bonín nos comenta, da su opinión sobre la cuestión de los tiros libres de 1, 2, 3 puntos y dice que hace la pregunta, perderíamos la homogeneidad que se estaba promulgando. Miguel dice que ampliar la pista dificultaría el trabajo de las defensas. Creo que no sería una buena decisión. Elsa nos comenta, si es un lanzamiento de 3, si hace falta y entra a la canasta, ¿debería penalizarse la falta igualmente? ¿Cómo? En este caso, tiro libre de 1 punto, Michel. sí, efectivamente, porque no cambiaría el concepto en la falta durante la acción continuada con una canasta válida. Aquí daríamos 3 puntos si fuese un lanzamiento de 3 más un tiro libre adicional y 2 puntos si fuese de 2 más un tiro libre adicional. Solo cambiaría en aquellas que no son... Sí, perdona. Víctor Pérez apunta que las interrupciones serían menores, es decir, con esto de los tiros libres, y no perjudicaría al jugador con buenos porcentajes. José Santos apunta que según sus averiguaciones se calcula unos 8 minutos menos por partido con esta norma, ¿no? Javier Barcala también considera interesante la propuesta de tiros libres, favorece una mejora técnica de los jugadores, etcétera. Marcos dice que no le parece bien jugarse un tiro de campo a un solo tiro libre porque beneficia al que hace la falta, aunque le parece bien ampliar la pista. Alejandro García indica que debido al avance humano que se está viendo hoy en día, jugadores más grandes y más hábiles, ¿crees que llegará un momento en que la altura de la canasta se aumente? Eso es otra situación muy relacionada con el tema que estamos hablando de la ampliación de la pista. Pero como hemos visto que se ha mantenido históricamente desde la creación del deporte esos 10 pies o 305 metros de altura, pues entiendo que solo por melancolía histórica se conservará. Me gustaría comentar también, perdona Miguel Ángel, me gustaría comentar cuando yo como amante del baloncesto, no como árbitro ni como miembro del estamento arbitral, que lo he sido durante muchos años, veo que hay un cambio de reglas, yo siempre me pregunto 3 cosas. Primero, ¿el baloncesto está pidiendo este cambio de regla o no lo está pidiendo? Eso es lo primero que me pregunto. Y lo digo por cosas como, por ejemplo, el cambio de criterio que hicieron en el 2018 con respecto a la doble falta, que tenía que tener la misma penalización. No lo estaba pidiendo el baloncesto, por lo tanto, mejor no moverlo. Como por ejemplo, cambiar el tema de ejecutar saltos entre dos en los balones retenidos y pasar a la flecha de posesión alterna. Para mí no lo pedía el baloncesto en ese momento y a todos nos sorprendió. Esa es la primera cuestión que yo me hago. La segunda, la regla es fácil de entender, no para nosotros que tenemos Yo, por ejemplo, trabajo todos los días con las reglas y con las interpretaciones. Y tengo que confesar que me cuesta mucho, mucho estar actualizado. Yo que trabajo todos los días. Mis hermanos, que son aficionados al baloncesto, me dicen, pero bueno, esto es una locura, porque esto no hay quien dé algo de sentido a esto. Segundo, lo había dicho, reglas fáciles de entender. Y tercero, reglas fáciles de aplicar por parte de los actores que somos los miembros del equipo arbitral. Si no son fáciles de entender, no son fáciles de aplicar y no las demanda el baloncesto, mejor no cambiarlo. Y a esto me refiero, por ejemplo, con la situación del balón devuelto a pista trasera, que estamos locos con esta situación. Porque ahora mismo, si aplicamos la regla como lo pide realmente, según ciertas circunstancias, menos el estamento arbitral, el resto de participantes no lo entienden, como tampoco entendíamos
que hubiese una doble falta descalificante, un entrenador que durante un enfrentamiento no ayudaba a los árbitros a poner paz y encima participaba activamente en el entrenamiento. Entonces, si no se cumplen estas tres condiciones, mejor mantener la red. Era lo que quería decir. Bien. Y venga, más dudas si hay alguna Rodrigo más. nos comenta que el tema de la pista está de acuerdo en que se amplíe, pero que cree que sería complicado de aplicar en todas las categorías, ¿no? Y yo creo que eso es bajo mi punto de vista, es un error. Es decir, yo creo que habría que adaptar un poco las categorías. Tenemos el mini, que es un baloncesto adaptado, y bueno, yo no creo que tendría que haber una diferenciación entre el deporte profesional y el deporte aficionado, ¿no? De hecho, en el fútbol hay pistas, o sea, perdón, hay canchas, hay terrenos de juego diferentes, ¿no? Hay una flexibilidad en la medida de los campos de juego dentro de una competición profesional. No estamos hablando de comparar la primera división o la Champions League con la división regional. O sea, hay. Y en baloncesto, sin embargo, no. Es decir, 28x15, excepto en mini, en el resto de competiciones tiene que ser la pista de ese lado. Yo creo que esto. Luego, opina Carlos Renero que los tiros libres le dan más fluidez al juego, lo vuelve más emocionante y no lo parece mal. Gabriel Lucía le parece que equitativo el cambio de los tiros libres. Santás piensa que no es justa la norma del tiro libre porque favorece al equipo que comete la falta. José Martín indica que le parece bien las dos medidas, ampliar medidas del campo de tiros libres. Y como dice un compañero, falta personal, estilo de tres que entra, habría un tiro más, ¿no? Sí, ya has contestado que sí. Marcos le llama la atención a la documentación que las reglas solo cambiaban cada año, ahora prácticamente se varían cada año, ¿no? Y Santás también otra vez, Jesús Carrascosa también opina sobre el tiro libre, que vale todos los puntos, no se ha aclarado. José Martín propone una revisión de rescatar el saque de pista defensiva sin necesidad de control toque arbitral para agilizar el juego. Esto ya lo vemos en campeonatos de España, lo vemos en algunas competiciones autonómicas, en las ligas infantil y en mini. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Mitchell? Si sin deporte ya de senior, deporte de élite incluso, esto sería una norma a aplicar. Yo me baso en uno de los tres puntos que yo comentaba. Esto para mí no lo pedía el baloncesto. Nosotros convivíamos con esto naturalmente. Yo soy un firme partidario a que los saques desde pista trasera, el jugador tiene dos opciones. Si se pasa del lugar de aproximado del saque, se sanciona una violación. Eso no lo pedía el baloncesto y se incluyó. Como tampoco pedía el baloncesto que en los saques desde la línea de fondo por parte del equipo atacante, el árbitro tuviera que pitar y para avisar que voy a sacar. Eso era un elemento de sorpresa que siempre se utilizaba. Y de repente a alguien se le ocurrió, oye, hay que pitar, hay que ser buenos chicos. No, hay que premiar también la picardía bien entendida. Eso es lo que yo entiendo. Vale. Tenemos que terminar, hay muchas preguntas que van a quedar en el aire. Las dos últimas que hago, una es de Carrión, que indica, José Carrión, que estuvo con nosotros hace unos días, hablando del partido se gana en el camerino, como dicen en Puerto Rico, en el vestuario, como decimos nosotros en España. Dice que está de acuerdo con esos principios, indica que 2 años para estudiar una nueva regla es aceptable. Lo que sí podríamos es aclarar interpretaciones dentro de esos cambios durante ese periodo de tiempo establecido. Me parece bien. Antonio Conde indica que la adopción de las reglas del semicírculo de no carga nos ha dejado a medias a no sancionar con falta al defensor que se coloca dentro de este para defender una penetración de un jugador en el aire. Es un poco el criterio establecido tanto en la NBA como en la Euroliga, en la que si no es una jugada de 1 contra 1 y hay un defensor que va en ayuda, aún estando dentro del semicírculo, si no hace una acción defensiva, es decir, saltar a taponar el juego, si se produce una carga, la responsabilidad es del defensor. ¿De acuerdo? Un poco por evitar a estos jugadores que se ponen ahí simplemente para recibir el contacto y recibir la falta. Un poco, muchos de los que estamos aquí en la reunión me consta que no conocen esa regla. Entonces, Michel, si puedes explicar, por favor, cuál es la diferencia entre la regla en la NBA y Euroliga y en la FIBA, te lo agradezco. Y ya terminamos este apartado y pasamos al siguiente, por favor. Bien, antes de comentar eso, que prácticamente lo has esbozado tú, quiero decir que cuando se instauró la regla del semicírculo en FIBA, se hizo mal, porque si recuerdan, los que teníamos la opción, porque al principio se puso en las categorías superiores, se indicaba que tenía que estar con los dos pies dentro del semicírculo, al contrario de lo que se comenta ahora.
Y realmente tú lo que tienes que conseguir es una situación. La imagen que tenemos que tener es que si el defensor, por lo menos en FIBA, si el defensor logra una posición legal de defensa y todo aquello que nosotros quitamos como carga en las situaciones en las que se producen fuera del terreno de juego, pues fuera del semicírculo, dentro del semicírculo, si se dan los condicionantes que te pide la regla, pues no lo consideramos así. Eso es un problema añadido porque a situaciones idénticas el árbitro tiene que reaccionar de forma distinta, en un caso quitando la carga y en el otro dejando. Bien, pues si les parece pasamos a la segunda parte. Porque si no... Discúlpame, Michel, una última pregunta de Eloy Iglesias ahí sobre la campana, que la NBA está pensando en la línea de 3 puntos. ¿Qué opinas de que se pudiera llegar a incluir en las ligas de todo el mundo y no solo en la NBA? ¿Y cómo crees tú que afectaría al juego? La línea de 3 puntos. ¿Cómo la línea de 3 puntos? Sí, no, él habla de que la NBA está pensando en que de establecer tiros de 4 puntos. De 4 puntos. Yo creo que eso, creo recordar que eso había un intento así en Puerto Rico precisamente, nos puede comentar José, la supercanasta o algo así. Pues no lo sé, porque probablemente antes de instaurarse la regla de 3 puntos, nadie pensaría que hubiese sido posible. Personalmente no lo veo. Personalmente no lo veo. Sí, José Ramón García Ortiz, si ya cerramos definitivamente, indica que le parece muy complicado la regla de los errores rectificables, ¿no? La cantidad de casos que hay, la casuística que crea, etcétera, etcétera. ¿Cómo propones o cómo consideras tú que esto se podría simplificar, Michel? Bueno, difícil es porque realmente fue un apaño que sacó el baloncesto porque nosotros cometíamos errores durante el partido. Entonces, habría que estudiarlo convenientemente y ver, al igual que nosotros cambiamos en su momento el tema de la fase de juego famosa, si recuerdan los mayores de aquí, que pasaba balón en juego, balón vivo, balón muerto y todo lo que sucediese ahí, lo máximo que se podía penalizar, todo lo que hiciese un equipo, lo máximo que se podía penalizar era 2 tiros y banda, pues esa norma cambió, se abrió, y hombre, habría que estudiarla. Sí que estoy de acuerdo con José Ramón, le mando un buen saludo, que también pasamos muchas historias juntos arbitrando, es que a veces hay situaciones dentro del terreno de juego, no solo el error rectificable. Yo voy a hacer mi inciso antes de pasar a la siguiente circunstancia. Hay dos situaciones que yo siempre como árbitro tomaba como referencia cuando ocurría algo que tenía que sancionar. Inmediatamente venía a mi mente dos referencias. La primera, ¿quién controla el balón? Y la segunda, ¿cómo está el balón? ¿Vivo o muerto? Porque en función de todas las combinaciones que se den con estas dos premisas, la solución puede ser diferente. Entonces, sería hacer algo así, poner unos límites también, pero hay demasiados casos, demasiadas cosas rebuscadas que yo creo que tendríamos que limitar un poquito mejor. De acuerdo. Bueno, cerramos. Eduardo, le voy a contestar yo directamente. Indica que si el valor de los tiros libres en las técnicas antideportivas, bueno, ahí no cambia. Los tiros libres, lo que estamos refiriendo al valor de 2 o 3 puntos seguiría igual. ¿De acuerdo? Y bueno, Juanjo, lamento muchísimo porque si no nos va a dar tiempo. Son las 9 menos cuarto, no nos va a dar tiempo a tocar todos los temas y me gustaría que se trataran. Entonces, Miche, por favor, puedes pasar al siguiente apartado si eres tan amable. Te dejo la pantalla y para ti solo a partir de este momento. Nosotros hemos tenido históricamente problemas de aplicación de la regla comparado con el tema de la aplicación en nuestros compañeros en el otro lado del Atlántico. Y sobre todo se notaban esas situaciones, pues donde nosotros convergíamos, que eran los Juegos Olímpicos, en los Campeonatos del Mundo, y siempre había el mismo problema. ¿Por qué ha optado el RAC, que asesora a la FIBA? Un poco por hacer tabla rasa y empezar desde el 2017 todo el mundo con la misma regla. Pero es importante porque para mí es sencillo de entender si tenemos en cuenta estos principios que comento aquí justo al inicio. Solo afecta a una de las situaciones que previamente existían. Y es que cuando un jugador, lo subrayo aquí, termina su regate o recibe el balón y tienen que darse simultáneamente estas dos condiciones. Tiene que estar en progresión, moviéndose,
Veremos en qué condiciones tiene que hacer esa progresión, porque como saben, el tema del traspiés, que es un tema interesante que hacíamos mucho en Europa, se ha eliminado ahora por un tema, entiendo que cultural, porque en Estados Unidos no estaban acostumbrados a verlo y han pedido eliminarlo y se ha quedado eliminado, y mientras está en contacto con el suelo, ¿vale? Si se producen esas dos condiciones, solo si se producen esas dos condiciones de forma simultánea, ese pie en contacto con el suelo lo llamamos paso cero. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que ese pie no está en contacto con el suelo, aunque esté en contacto con el suelo, ¿vale? Bueno, pues yo lo que les propongo es revisar primero los casos en los que la regla no ha cambiado y en lo que no tenemos que dudar. Primero, aquí tienen el gráfico, cuando el jugador que recibe el balón está en el aire, por lo tanto no tiene contacto con el suelo y por lo tanto no cumple simultáneamente con los dos principios que habíamos nosotros expuesto. A esto también FIBA le llama paso cero, aunque no esté en contacto con el suelo. Y ahora haremos nosotros la adaptación de por qué a esto le llama paso cero FIBA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo recibo estando en el aire, no hemos cambiado la regla. Yo puedo cambiar en un tiempo y caigo con los dos pies de forma simultánea, que puedo estar a la misma altura, a diferente altura, o en dos tiempos, primero apoyo uno y luego otro, o luego apoyo uno, salto y con los dos simultáneamente. Pues esto no ha cambiado. Si caigo en un tiempo, pues cuando yo levanto uno de los pies, el otro será el pie de pivote, y yo podré pivotar y todos los principios que nosotros conocíamos previamente con respecto a pivotar, a saltar y a desprenderme del balón, pues son aplicables. En dos tiempos, lo mismo, desde que yo defina el pie de pivote, que ahí lo ven, que no nos vamos a parar en ello, porque eso es algo que no ha cambiado, pues siguen existiendo los mismos principios. Importante quedarse con los gráficos. ¿Cuál es el segundo caso en el que no se cumplen las dos normas de forma simultánea? Yo estoy ahora sin estar en progresión, sin estar en movimiento. Estoy de forma estática apoyado en el suelo. Por lo tanto, estoy apoyado en el suelo, pero no cumplo lo de estar en progresión. Aquí tampoco hemos cambiado la regla. Y aquí estamos fallando, permitiendo muchos más movimientos ilegales a los que tiene derecho el jugador. Por lo tanto, si yo recibo y estoy apoyado en un pie, cuando apoyo el otro, el pie que yo tenía apoyado será el pie de pivote. ¿Vale? Si yo estoy apoyado en dos pies, desde que levanto el otro, pues el que dejé apoyado será el pie de pivote. Vale. Pues eso no ha cambiado nada. Y en los casos 1 y 2, tras una parada legal, y al no aplicarse el paso del caso 0, sigue estando vigente, el principio que nosotros teníamos para iniciar el regate. Tengo que desprenderme del balón antes de levantar mi pie de pivote. Creo que había un dibujo por aquí. Lo voy a ampliar un poco. Esta es una situación en la que el jugador, por ejemplo, ha recibido estando estático. Y este pie, creo que se ve el ratón, ¿no? El cursor. Este pie es el pie de pivote. Si yo, sin haber utilizado el paso cero, quiero salir en regate, tengo que primero desprenderme del balón y luego levantar el pie de pivote. Si yo levanto el pie de pivote sin desprenderme del balón, veremos un ejemplo así, en los ejemplos de FIBA, estoy cometiendo violación de avance ilegal. ¿De acuerdo? Vamos anotando las dudas. ¿Cuál es el cambio importante? Pues el que incluyó FIBA es aquel que recibe el balón. Estoy poniendo los casos básicos, porque luego se complica FIBA, aparte de estos gráficos que nos dio, que nosotros hicimos la traducción a nuestro idioma y lo distribuimos desde la Federación Española de Baloncesto, pues si yo recibo en movimiento, en progresión, con un pie en contacto con el suelo, que sería esta situación de aquí. Confírmame, Miguel Ángel, por favor, si se ve el cursor. Imagino que sí, ¿no? se ve, Michel, vale, sin problemas. Vale, pues yo lo veo aquí como en forma de vale. Si yo recibo en esta situación, yo obtengo el control del balón. Fíjense que el pie gris me indica que yo tengo el pie en el aire, el pie negro me indica que estoy en contacto con el suelo y el balón me indica que aquí en este momento obtengo el control del balón. Esto de aquí es lo mismo para FIBA que esto de aquí. Exactamente lo mismo. Ahora lo veremos en el gráfico igual. Por lo tanto, si yo aquí estoy en el aire, que por eso se llama paso cero, porque no estoy pisando, para ellos no estoy pisando, pues puedo hacer esta continuación de primer paso y segundo paso. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos mejor en este gráfico.
Fíjense, voy a poner un pelín más grande, porque esto yo creo que hay una confusión grande. Yo he estado en charlas o en actividades con equipos, con entrenadores, y hay mucha gente que lo ha trabajado bien y lo conoce perfectamente, pero otros todavía no, y todavía dudan con el tema. ¿Cómo lo teníamos antiguamente? Imagínense este jugador que está en progresión, en movimiento, y tiene un pie en contacto con el suelo. Antes del cambio de 2017, este jugador tenía el pie marcado en color rojo en contacto con el suelo, pues este lo consideramos el primer paso. Este era el primer paso. Pasamos a después del cambio. La misma acción, el mismo movimiento, como este jugador está en movimiento y controla el balón al tener un pie en contacto con el suelo, hemos dicho que no es el pie de pívot o el paso 1, sino es el paso 0. ¿Cuál será el paso 1? Pues cuando traslade su pie izquierdo y lo apoye en el suelo, este será el paso 1. Por lo tanto, antiguamente solo podía hacer 1 y 2, ahora hace 0, 1 y podrá apoyar nuevamente el pie derecho. Para completar la información, aquí ven lo que se denominaba, paso 0, ahora lo que se denomina ahora paso 0, cuando se controla el balón. Cuando el siguiente pie toca el suelo de forma alterna, que esto lo explicaremos luego con el tema del traspié, y el segundo paso, esta situación en concreta antes del cambio era ilegal según las reglas, ahora con esa pequeña triquiñuela que ha preparado FIBA de emplear el paso 0, fíjense que antes era ilegal porque antes esto era paso 1, paso 2 y paso 3, ahora es legal porque ahora, haciendo justo lo mismo, cumpliendo las condiciones, tenemos paso 0, 1 y 2. Bien, por último, porque quiero hacer toda la revisión completa, este es el primer cambio gordo, digamos, de la regla de paso. Que esto hay que tenerlo claro. Aplicable exclusivamente cuando recibo el balón estando en movimiento y con un pie. FIBA incluso permite que sean los dos pies que estén en contacto con el suelo, pero es un caso muy raro que apenas se ve. Entonces, como lo pone en la regla, pues habrá que, en la situación que se dé, pues habrá que considerarlo. Pero yo personalmente no lo he visto nunca porque entiendo que es una situación de desventaja bastante grande para el jugador. Bien. Si yo recibo el balón estando en progresión y en contacto con el suelo, ahora sí que hay un cambio, que es lo que llamamos la salida americana, porque nosotros estábamos acostumbrados, solo a verlo en ese país, ¿no? ¿Qué es lo que me permite la regla ahora? Y es un detalle importante porque no todo el mundo lo tiene claro tampoco esto, lo que vemos en este cuadro. Si yo estoy en progresión y tengo un pie en contacto con el suelo, esto momento es el paso 0 y se me permite levantar el pie de pivote, o sea, se me permite lanzar el balón y levantar el pie de pivote posteriormente. Vale. Lo que se me permite es que una vez levantado el balón, tengo que desprenderme del balón. No, lo estaba diciendo al revés, perdón, lo estaba diciendo al revés. Lo que se me permite al recibir es levantar, el pie de pivote y luego me tengo que desprender del balón antes de que ese pie de pivote vuelva a fundarse otra vez en el suelo. Lo tenemos aquí, lo voy a ampliar, se quedó pequeñito, pero yo creo que es el caso importante y lo veremos luego en los ejemplos. Discúlpenme, estaba pensando en 3 o 4 cosas a la vez y a veces es mejor limitarse a pensar en lo que está uno hablando. O sea, yo recibo el balón con el pie izquierdo en el aire, el pie derecho apoyado y aquí controlo, apoyo el pie izquierdo, levanto el pie derecho, pero antes de fundar el pie derecho nuevamente, que digamos que sería el pie de pivote, tengo que desprenderme del balón, porque si no estaría cometiendo violación de avance ilegal. Exclusivamente si cuando yo recibo el balón en progresión y en contacto con el suelo, posteriormente voy a botar el balón. Si yo lo que voy a hacer es hacer una entrada canasta o hacer hacer un pase al jugador, pues puedo dar ese segundo pase, porque si yo hago esta progresión y a continuación boto el balón, estoy cometiendo avance ilegal. Bueno, y el último, antes de pasar a las preguntas y a los vídeos, mejor pasamos primero a los vídeos, creo yo. Y la última situación, que es la que yo les decía, la progresión tiene que realizarse con los pies alternos. En este caso tenemos un ejemplo ahora en los vídeos.
En este caso, yo recibo con el pie izquierdo en el suelo apoyado, aquí controlo el balón, tengo el pie derecho en el aire, como salto y a continuación piso con el mismo pie, ya es irrelevante lo que hago en el paso 2. FIBA a partir de ahora ha considerado esto como avance ilegal. ¿Vale? Si les parece, voy a meter ahora el tema vídeo. Vamos allá. Primera jugada. Recibo el balón y lo que hago, recibo en progresión, lo que hago es botar. O sea, yo recibo estando en contacto con el suelo con progresión, ese es el paso 0, ese es el paso 1, y ahora tengo que desprenderme del balón antes de que el paso 0 pase a ser paso 2. Vayan tomando nota si tienen alguna duda con respecto a esta jugada. Esta es una jugada que se daba muchísimo, que nosotros castigábamos mucho el trabajo en el poste bajo. El jugador viene en progresión, tiene un pie en contacto con el suelo, ese consideramos el paso 0 porque da las circunstancias. Paso 1, paso 2, acción legal. Y antes de aplicar este cambio, la considerábamos como ilegal. La tercera jugada, una entrada canasta en la que el jugador está en progresión, controla el balón con el pie izquierdo apoyado en el suelo, el paso 1, el pie derecho, el paso 2, el pie izquierdo, legal, no tiene por qué ser ilegal. La jugada 4, penetración al canasta, donde recibo el balón con el pie izquierdo en contacto con el suelo, estando en progresión. Ese es el paso 0, porque dan las circunstancias. Siguiente paso alterno es el paso 1, y el siguiente paso alterno el paso 2. Acción legal, que se pitó en su momento, porque esta es una situación de traspié que FIBA considera ilegal, porque aunque se dan las mismas condiciones, está en progresión con un pie en contacto con el suelo, no utiliza los pasos alternos. Este sería el paso 0, pero al tocar el suelo por el mismo pie que ha sido paso 0, ya es una acción ilegal. Ya da igual lo que hagamos con el paso 2. Y por último, la jugada 7, típica situación de reverso, en la que la jugadora está en progresión, con un pie apoyado en el suelo, controla el balón, izquierdo, derecho, paso 1, izquierdo, paso 2. Bueno. Este cambio, que yo creo que ha sido un cambio muy grande para la técnica individual de los jugadores y jugadoras, y que creo que aún no se está trabajando lo suficiente para el provecho que se puede sacar de esta regla, yo creo que ya incluso el público ha empezado a entenderlo, que se echaba las manos a la cabeza al principio, ¿no? Yo creo que nosotros lo entendimos, nos adaptamos muy bien como árbitros. Sin embargo, creo que nuestra adaptación ha sido muy buena, pero persistimos o incluso estamos cometiendo más errores aún en las salidas ilegales en estático. Es decir, lo que ya estaba en el reglamento establecido como violación, aquí y en la NBA, nosotros hemos dado un paso atrás, en mi opinión, en mi experiencia, hablo por mí mismo, ¿no? Me cuesta mucho más ver una violación en una salida que un movimiento legal de 3 apoyos, o me cuesta incluso 2 apoyos con el mismo pie. O sea, quiero decir que el cambio de 0-1-2, yo creo que nos hemos adaptado bien, pero las salidas persistimos en los errores. ¿Cuál es tu experiencia y tu opinión sobre este punto, Mitchell? Porque antes yo creo que abusábamos de sancionar a situaciones, bueno, nosotros lo vivimos en España, tanto en la Liga CD como en la Liga FED. Si recuerdas, Miguel Ángel, hicieron un estudio, estando yo todavía en activo en la competición Euroliga, y descubrieron que en aquellos partidos donde había árbitros españoles y o italianos, había muchas más situaciones de avance ilegal comparado con otros partidos donde los compañeros eran de nacionalidad diferente a eso. Y eso era a algunas situaciones que a lo mejor no lo necesitaba el balón. Por eso digo yo que tiene que ser necesario. Y luego un detalle muy importante. Para mí, el nivel que se pedía era imposible de mantener en términos de consistencia. Era imposible de mantener, porque Sí. todos los jugadores iban yendo por ese camino. Volviendo al tema que tú comentas, yo creo que también los jugadores o los entrenadores han, digamos, relajado un poco el tema de la técnica individual. A lo mejor no se pide a los jugadores altos, como decimos siempre,
estar flexionados, si estamos en posición estática y hacemos una salida abierta, me tengo que desprender el balón sí o sí. Yo, por ejemplo, estoy viendo más miedo a jugadores en carrera a hacer la salida americana, porque no lo controlan todavía, que a poner especial atención para no cometer pasos cuando tenemos estas situaciones. Yo no sé si tú recuerdas, y el resto de compañeros y compañeras que estaban en la charla, yo hice una charla en Villagarcía de Arosa hace ya unos años cuando surgió, y fui capaz, dentro de mis limitaciones, en las que no me acerco ni por asomo a un jugador físicamente, por mis condiciones, ni por mi altura, ni por mi amplitud de zancada, ni por mi velocidad, fui capaz de ir desde más atrás del medio campo hasta la línea, perdón, hasta la canasta, convirtiendo un cesto con un solo bote, ¿no? Y esto creó mucha expectativa en las redes sociales, muchos comentarios, etcétera. Entonces, claro, yo creo que los jugadores al alto nivel ya se han adaptado, sobre todo los que ya lo hacían y no repitamos tal, pero creo, además, que es mucho menos beneficioso para el juego el apartado de las salidas en estático. Una salida en estático ilegal es indefendible. Termina con una falta del defensor. Sí, sí. Si Incluso una salida legal, ilegal, por dar un apoyo más en carrera, realmente no tiene ninguna influencia en el juego en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bien, Juan Mateo nos indica que las reglas, en su opinión, están evolucionando para favorecer el ataque y perjudicar la defensa. Menciona el tema de las antideportivas en transición y te pregunta si crees que esta tendencia se invertirá en algún momento o seguiremos viendo contraataques sin apenas defensa, ya que se ha permitido un apoyo más. Lo relaciona esto con el tema de los pasos. Luego pasaremos al tema de las antideportivas y podrías hacer más hincapié. Vale. Bueno, a ver, históricamente siempre tenemos nosotros un concepto que es lo de arbitrar al defensor, aunque todos sabemos que tanto atacante como defensor tienen las mismas responsabilidades para el tema de los contactos. Ahora nos favorece bastante la definición del cilindro del atacante con balón que vamos a tener a partir del próximo cambio de reglas. Yo creo que es como todo en el baloncesto, nos adaptaremos a todo y no creo que sea un premio demasiado grande para el atacante. Al fin y al cabo, todos amamos las dos facetas del baloncesto, tanto el ataque como la defensa. Bien. Juan Alberto nos indica, ¿sería correcto entonces, si estoy en progresión con un pie tocando el suelo izquierdo, donde recibo el balón, doy un paso entonces con el derecho y salto? ¿Podría votar estando con los dos pies en el aire y no sería ilegal? Bien, yo no tengo redes sociales porque me he negado a trabajar con redes sociales, pero sí sé que este tipo de situaciones pues nos están asaltando continuamente. Entonces, gente que inventa situaciones, esta que comenta el compañero, la he visto y bueno, me han preguntado porque encima yo tengo, perdón, todos los árbitros de España, que no sé si lo saben, que son más de 10.000, pueden tener acceso no a mi móvil, pero sí a mi email. Entonces, yo siempre comento lo mismo. Tenemos que saber para qué hemos creado la regla, dónde teníamos nosotros el problema. ¿Eso antes era un problema, esa situación que pone el compañero? ¿O eso podemos considerarlo un salto para lanzar donde él ha agotado la progresión y luego yo tendría que desprenderme del balón para lanzar o para tirar en lugar de botar? Esa es la pregunta que yo le traslado a todos. Primero, no entendemos bien cuál es la base de la situación, de por qué se ha cambiado, no nos hemos basado, no hemos aprendido el tema básico, que es esto que yo he puesto, son 3 o 4 situaciones, y vamos mirando más allá. Y luego, si FIBA ha creado un problema con ese tipo de situaciones porque no ha sido capaz de transmitir en lo que ha escrito, porque a veces vamos presumiendo de ahorrar espacio, y yo sí que fui testigo de cómo se produjo la evolución de la regla, porque a mí me llegaron bastantes borradores, y yo vi cómo fue variando el contenido de la regla de avance ilegal. Como saben, después de hacer el cambio, tuvimos unas interpretaciones oficiales que para mí fue un fracaso importante no poner todo este tipo de casos en las interpretaciones. Pues yo me esperaba que en avance ilegal, en las interpretaciones, íbamos a tener muchísimas temas relacionados con eso, y no los tenemos. Entonces, si FIBA ha creado un problema con eso, para lo que no fue creado la regla, lo tendrá que resolver. Para mí,
El cambio aportado en la regla no fue creado para eso y tendría que ser una acción ilegal. Sí. Para mí, pero bueno, lo tiene que comentar Kiva. Hago un inciso, Michel, para atestiguar que, al menos desde la Federación Gallega, te hemos remitido de forma individual árbitros de cualquier categoría, cualquier duda sobre las reglas que han tenido, y casi inmediatamente, en todos los casos, has contestado. Entonces, bueno, quiero agradecértelo públicamente. José Ramón nos indica que qué opinión tienes del traspiés. Para él, debería ser legal, porque ¿qué diferencia existe en realizar los tiempos con pies alternos o con el mismo pie? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Estoy absolutamente de acuerdo con él. Precisamente este tema lo comenté esta mañana con mi paisano y buen amigo Paco Araña. Precisamente hablamos de esto. Y los dos coincidíamos que es un gesto además elegante y bonito de ver. Y que yo no entendía el por qué cuando se hizo la regla, porque además cumple todos los requisitos que tiene. Y Paco me decía, hombre, a lo mejor el hecho de que tú tengas que saltar con el mismo pie puede entenderse que es un cambio en la progresión y no es lo que, bueno, pero y él tampoco lo entendía. Por lo tanto, yo no lo hubiese prohibido el trastear. Además, me parece bonito. Y una triquiñuela con respecto del atacante que se puede servir de ella para deshacerse del defensor. Sí, pero no avanza más o menos, no crea una desventaja sobre el defensor, no le hace modificar la posición defensiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Por eso estoy de acuerdo, sí, por eso estoy de acuerdo. Parte de razón. Marcos nos comenta que bueno, que los árbitros han adaptado bastante bien, pero que a día de hoy le da la sensación que ante la duda hemos dejado de sancionar avance ilegal. ¿Tú piensas que ante la duda deberíamos sancionar o no? Yo soy partidario de solo sancionar si estamos seguros, pero no solo con los pasos, con los tapones, con falta normal o falta antideportiva. Si yo tengo una duda razonable, porque nadie va a entender que si se demuestra que me he equivocado, que yo me he inventado algo. Si se demuestra que me he equivocado, oye, pues estaba mal situado, no tenía un buen juicio en ese momento. Yo soy partidario a que las situaciones de duda sancionemos por ejemplo, en el tema de paso, no sancionemos paso. Que eso fue un problema que nosotros tuvimos, que situaciones dudosas sancionábamos y luego se demostraban que eran acciones legales. Juanjo reitera que, bueno, que cree que el avance ilegal ha facilitado el trabajo de los árbitros y que los errores aparecen donde no estaban, en aquellas situaciones de jugador estático. Antes de que te des tu opinión, bueno, yo creo que ya lo reflejé. En mi opinión, no. Seguimos con los mismos errores que teníamos antes en las salidas o incluso más acuciadas, ¿no? Porque le estamos dando más importancia en focalizar las atenciones de 0, 1, 2, 3, si sucediera, que el hecho en sí de las salidas en estático. No sé si opinas lo mismo, Michel. Lo mismo. Efectivamente, lo mismo. Rolo Butrón dice que muchos entrenadores no entienden que el control antes de los reversos es paso cero. Insistes en pedir pasos, pues crees que debe ser en carrera. Bueno, yo creo que ha sido un tema de acostumbrar la vista a ese tipo de movimientos extraños que antes no permitíamos, ¿no? Sí, yo, a ver, creo que fue bastante inteligente FIBA al redactar esta parte, porque ellos decían, una vez controlado el balón, tengo derecho a dar dos pasos. O sea, si se produce el control del balón con un pie apoyado en el suelo, a partir de ese momento puedo dar dos pasos. Entonces está claro. Haga reverso o haga una entrada directa. Está clarísimo. Y ya para terminar, Michel Pepe Vega, bueno, un poco abunda en que si pensamos que estos cambios están consiguiendo que dejemos de sancionar violaciones punibles. Bueno, yo creo que tanto tú como yo y algún compañero más en el chat lo ha aclarado, ¿no? Que realmente sigue habiendo muchas violaciones en salidas, en estático, que no estamos penalizando. En categorías base, es decir, minis, infantiles, fundamentalmente, si no hay ventaja-desventaja, si es conveniente para la formación del jugador o de la jugadora en lo que se refiere a la técnica individual, que dejemos jugar o no. Es decir, ¿deberíamos penalizar todo en categorías base? ¿Deberíamos tener manga ancha? Tú que tienes experiencia en campeonatos FED, campeonatos mini, infantiles, etcétera, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que se me escucha, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que considerar cuál es el nivel real que nosotros estamos arbitrando. Primero, a veces nos hemos confundido, no solo en España, sino en el resto de países,
Quizás los mejores entrenadores y los mejores árbitros tendrían que ocuparse de la formación de nuestros pequeños, de tener una labor formativa. Yo soy consciente de que, por ejemplo, existen muchas diferencias entre equipos que están jugando. Hay diferencias de 50 puntos. En ese aspecto, yo estoy más por la labor constructiva de explicar, incluso explicarle a los entrenadores, porque ahí puede haber un entrenador que sí emplea parte de su tiempo para mejorar técnicamente a sus jugadores y a lo mejor puede no entender que nosotros seamos laxos en la aplicación de las reglas. Yo siempre miro el nivel de baloncesto que nosotros estamos arbitrando. Entonces yo miraría si es bueno globalmente para el conjunto del desarrollo de nuestro baloncesto, yo no vería mal no sancionarlo y explicarlo. Hombre, si hay algo muy, muy gordo y muy evidente, pues tengo que sancionarlo y explicarle, mira, pero como una labor constructiva del baloncesto, nunca como un abuso de la autoridad. Pero en mi experiencia, tanto como árbitro como técnico, en todos los años que llevo involucrado, esto es uno de los temas que hay más división. Es decir, de lo que yo he hablado con entrenadores y con compañeros y compañeras, hay unos que piensan que es bueno para la técnica individual que penalicemos todo, hay otros que piensan que no, hay otros que piensan que depende del partido, si hay una diferencia de 50 puntos y el acta ya está cerrada, si sería conveniente dejar que el equipo, sobre todo que va perdiendo, pueda seguir jugando y no interrumpir el juego. O sea, creo que es una de las cuestiones más complicadas dentro de nuestra labor. Y yo creo que puede ser fácil de resolver, fácil de resolver. Nosotros, los dos estamentos, entrenadores y árbitros, discurrimos en trayectorias paralelas. Tenemos muy pocos puntos de contacto, solo en los partidos. Y ese no es el momento para que nosotros podamos hablar, porque vamos a dirigir el partido y ellos están jugando algo. Pues tenemos que llegar al convencimiento de qué es lo mejor para lo que estamos nosotros buscando, porque a lo mejor no es lo mismo en la Federación Gallega que en la Federación Canaria donde trabajo yo, no es lo mismo. Entonces tenemos que llegar a ese convencimiento. Con respecto a lo que tú dices, lo de diferencia de 50 puntos, hay gente que está encantada de que se continúe jugando, y otra gente dice que no, que hay que seguir con el tanteo. Bueno, hay que buscar. A este respecto, bueno, tengo que decir que mis hijos juegan al fútbol, son unos traidores, y sí que me encontré en las categorías de base donde ellos jugaban unas situaciones bastante curiosas que me llamaron la atención. Ellos hacen algo similar a diferencia de 50, que es que a diferencia de 12 goles, no cierran el tanteo, bueno, cierran el tanteo, pero detienen el partido y mezclan a los jugadores de los equipos. Y continúan el resto del partido jugando entre ellos porque es un momento de diversión. Entonces también tenemos que plantearnos este tipo de soluciones. Es un debate interesante, pero necesita el entendimiento entre los dos estamentos. Porque si alguien me dice que necesitamos ser estrictos, él tiene su parte de razón también. Para terminar, antes de que pasemos al último tema al que tenemos que ir ya de forma urgente, José Martín nos comenta que esta regla de avance ilegal pregunta si crees que debería modificarse en función de la categoría. En el trabajo con árbitros de base es difícil aplicarla, y sobre todo en minis, y es un tema a debatir como muchas otras reglas. Existen distintos reglamentos que cambian ciertas reglas. De hecho, claro, hay reglas específicas para mini. ¿Sería bueno cambiar todas las reglas? ¿Por qué solo algunas en mini? ¿Qué opinas de esta disfunción que puede haber en el reglamento mini? Yo entiendo que al nivel que tienen los niños pequeños hay que irles mostrando el verdadero camino de todas las reglas, aunque ellos en su propia categoría sí que, por ejemplo, no se toca el balón como hablamos antes en los saques de banda. Yo no soy contrario porque a cambiarles de forma completa la filosofía de la regla, de una regla tan importante como paso. Hay otras que son a lo mejor más accesorias, pero esta en concreto yo diría que es un buen momento para trabajarla. Y estoy de acuerdo con José, que me imagino que José Martínez, al que le mando un saludo también, que sí que es complicado aplicarlo en categorías de base, pero habría que estudiar si realmente en las federaciones locales se invierte en tiempo de formación a los árbitros, si realmente tenemos esa posibilidad, si realmente se permite arbitrar con 2 árbitros y 2 oficiales de mesa, o va solo un árbitro y un oficial de mesa. Y hago este inciso porque yo soy de un comité de árbitros pequeño,
Comité de Gran Canaria, que tenemos muchísima tradición. Y nosotros hemos conseguido que en todos los partidos que se disputan en la isla, todos van 2 árbitros y 2 oficiales de mesa. Da igual, Serie A, Serie B, y eso es una filosofía que nosotros tenemos implantada para darle el respeto que merece la competición y para que puedan trabajar. También soy consciente de que hay otras federaciones que eso es imposible de aplicar por el número de partidos que tienen y de competición. Y yo les voy a basarme en lo que tienen escrito ustedes en el vídeo, que es la definición del criterio 5, del criterio 3, perdón, de la falta antideportiva. Y simplemente, saben que tenemos 5 criterios. De hecho, nosotros pedimos a los árbitros cuando sancionan una falta antideportiva cuál es el criterio que ellos han aplicado para saber si se ajusta realmente lo sucedido a lo que ha ocurrido. Pues FIBA vio que hay durante el partido, especialmente en las transiciones, contactos que ellos llaman innecesarios y acciones de baloncesto que no se producen durante el juego posicional. Y bajo su punto de vista, lo comparto yo, dañan el espectáculo y también la dinámica del partido y están fuera de la intención y el espíritu de las reglas. Les leo la definición, algo así. Criterio 3 es un contacto innecesario, que tenemos que ver a qué se refiere cuando hablamos con eso, causado por un defensor. Ahora también la nueva definición de las faltas antideportivas, tanto para el criterio 3 como para el criterio 4, nos aclara que el tema del defensor no tiene, la forma de iniciarse la transición es diferente, como lo definen ahora, para detener la progresión del equipo atacante en transición. Se aplica hasta que el jugador atacante comience su acción de tiro. Bien, entonces voy a enumerar, antes de pasar al vídeo, porque sí que se nos ha hecho feliz tarde, aunque ha estado muy interesante este tema, cuáles son los consejos por los que nos basamos los árbitros para saber si el contacto producido durante la transición lo consideramos como una falta antideportiva al criterio 3 o no. Primero, importante, no todas las faltas que se cometen en transición son faltas antideportivas, porque esto es lo primero que nuestros aficionados piensan cuando ven un partido. Y para que no sea una falta antideportiva se tienen que dar una serie de condiciones. ¿Cuáles son las pistas que nos da FIBA para nosotros saber si la falta, si el contacto producido es antideportivo o no? Pues esto se repite en varios criterios, no es un esfuerzo legítimo para jugar directamente el balón, no es una jugada o acción normal de baloncesto, la falta se comete sin establecer previamente una posición inicial legal de defensa. ¿Cómo se consigue esa posición inicial legal de defensa? Estando encarado con el oponente y con los 2 pies en el suelo. Aquí inicio la posición legal de defensa. Y a partir de aquí me puedo desplazar lateralmente o hacia atrás. Otra pista que me da el FIBA, la falta se comete persiguiendo al jugador. Eso no es normal en el baloncesto. Por ejemplo, veremos uno de los ejemplos, creo que es el primero, en el que el jugador en una transición, en lugar de hacer lo que le han enseñado sus entrenadores, que es que el jugador en velocidad va hacia la canasta, me tengo que instalar a mitad de camino entre la canasta aproximadamente y el jugador para establecer la posición legal de defensa, lo que hace es ir directamente hacia el jugador. Eso es una pista que me dan FIBA para saber si la falta es antideportiva o no. Otra pista, si se dan todas estas condiciones y además el jugador pretende comprar su acción con un contacto económico, digámoslo así, levantará la mano y reconocerá y está todo controlado. Se detiene la transición, es necesario que se detenga la transición, y luego, importante, se usa cualquier parte del cuerpo, especialmente los brazos, como un escudo para detener al oponente cuando el oponente sobrepasa al defensor. Esto se ve sobre todo en las situaciones que llamamos placajes de hockey y hielo. Son 7 jugadas, 1 minuto y medio. Jugada 1, esta es la situación que yo digo. El defensor, se ve el cursor también, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, se ve. El defensor, en lugar de hacer un movimiento que aprendemos todos los que empezamos a jugar a baloncesto de colocación entre el jugador atacante con el balón y la canasta, divisa la presa cual águila en documental y va por él, va persiguiendo al jugador en la trayectoria directa hacia él, en lugar de trabajar por conseguir una posición legal de defensa. Y además, cuando hace la falta, la reconoce. Sí, sí, es mi falta, y también una faltita y dame 2 tiros libres. A esto es lo que FIBA llama un contacto innecesario. Creo que se ve bien el ejemplo, cuando el jugador no tiene una posición inicial legal de defensa porque no está encarado con el oponente
el jugador con el balón sobrepasa al defensor y levantó la mano reconociendo el contacto. Hacemos lo mismo, vamos viendo las jugadas que ha preparado FIBA para esto. Aquí yo creo que se verá mejor, en la que la jugadora se conforma con una falta normal, usa el brazo como escudo, quiero decir, no va y retiene a la jugadora, según ven, faltita, estamos a principios del partido y no esperando que... Bien. Esta es una situación interesante en la que el defensor logra una posición legal inicial de defensa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Silenciado. Y el defensor consigue una posición legal de defensa y el árbitro considera que es una falta del defensor, como en este caso, pues sancionamos falta al defensor. Y es un contacto durante la transición, parece que es una carga en toda regla, pero es un contacto durante la transición en el que se ha sancionado una falta personal normal. ¿Por qué? Porque se ha conseguido una posición legal inicial de defensa y luego se ha hecho una jugada normal de baloncesto. Igual que esta otra que tenemos aquí, el número 9, Markovic, que jugaba en España. Aquí tiene una posición inicial legal de defensa y aquí va a robar el balón. Hay un contacto ilegal. Este es otro caso, otro ejemplo, perdón, de una falta antideportiva criterio 3, en la que igualmente el jugador es sobrepasado por el atacante, coloca el brazo como un escudo y reconoce la falta. Me interesa parar la transición con un, aquí, ¿lo ven? Gesto, para mí, que es una pista importante. No quiero decir que todas las que reconozcan la falta son faltas antideportivas, porque puede darse la circunstancia de que es un buen tipo el jugador o una buena tipa la jugadora, pero sí que vemos que esa forma de usar el brazo como escudo para retener al jugador y reconocer inmediatamente la falta, tenemos que considerarla como una falta antideportiva. Bien, nos quedan 2 jugadas, me he demorado más de lo necesario, pero yo creo que es interesante todo lo que hemos visto, y prueba de ello es que sigue mucha gente aquí todavía. Bueno, esta es una situación en la que nos hacemos la misma pregunta. ¿Se consigue la posición legal inicial de defensa? No, porque no está encarado con el jugador, ni ya ha comenzado la transición. Aplicamos el mismo principio. Hace una falta, que tenemos que ver si se deja o no se deja. Pero recordar que esta, no sé cómo la tiene catalogada FIBA realmente, no recuerdo ahora, porque este fue uno de los ejemplos, y creo que había alguna duda que esta la pedían como falta normal o no. Yo la pongo aquí como un ejemplo, porque no se consigue la falta, la posición legal inicial de defensa previo al contacto. Y por último, la séptima jugada, le mete un leñazo aquí cuando está sobrepasado, y esto es lo que nos referimos, porque todo el mundo tiene claro lo de usar el cuerpo como escudo en los placajes de hockey hielo. Pero este es el típico ejemplo del placaje al jugador que sobrepasa al defensor y es parado. Bueno. Los jugadores y los entrenadores siempre van por delante, es decir, esto lo genera las faltas tácticas, ¿no? La mayoría de las antideportivas que ocurren en transiciones y en contraataques. Entonces, claro, al mismo tiempo, las reglas no nos permiten interpretar. Las reglas nos dicen que no podemos interpretar lo que el jugador quiere hacer, sino lo que hace, es decir, la acción. ¿Tú crees, sobre todo a mayor nivel, por supuesto, que a menor nivel, cuando el árbitro y los jugadores empiezan, deberíamos de darle al árbitro la potestad de poder interpretar con los conocimientos sobre el juego que cada vez más tenemos, si una falta es táctica o no, y en función de eso calificarla como antideportiva? ¿O te parece un nivel demasiado avanzado? Yo creo que es demasiado avanzado, de verdad. Porque no tenemos ahora mismo, sobre todo en las competiciones de base, el nivel de entendimiento de la regla que nos gustaría que hubiese. No hablo de algunos casos aislados, pero sí de lo que yo conozco en la globalidad de los técnicos que tenemos ahora en las competiciones de base. Yo creo que es complicado, porque además irán cambiando cada fin de semana con compañeros que sí tengan este concepto, otros no, y podríamos crear un debate y un problema grande en ese aspecto. Bien, establecer la posición legal al inicio de la transición, previo al contacto,
¿Es la clave para considerar esas faltas como antideportivas? Sí. Nos lo dice Juanjo. Sí, Sí. perfecto. Sí, porque Emilio, además es lo que te piden que tú, y además es la defensa que tú tienes para defender el por qué no la has sancionado como falta antideportiva. Es la sí, defensa que tú vale, tienes vale. realmente. Emilio, que entiendo que será Emilio Pérez Pizarro, no será ni Emilio Moro ni Emilio Aragón, nos indica que, en tu opinión, ¿cuál es el principal problema en que no estemos consiguiendo establecer un criterio más consistente en las antideportivas C3? Es una cuestión interesante, Yo, por ejemplo, ahora me gustaría diferenciar dos aspectos. El primero, lo que yo he visto cuando veo partidos de Liga CB en directo, aquí en Gran Canaria, cuando se juega, suelo ver todos los partidos, y en el resto de competiciones. Yo creo que ahora mismo tenemos una herramienta que es el IRS, que nos permite comprobar si hemos acertado o no, pero nos limita la toma libre de decisiones porque nosotros lo que queremos es acertar. Yo he sido testigo de interrupciones del partido bastante grandes en acciones en las que yo he visto, oye, pues para mí esto es claramente una falta antideportiva. Entonces, yo estoy viendo esa situación. No sé si es que es una convicción que tienen los árbitros de la Liga Andesa, porque querámoslo o no, que yo sí lo quiero, es el escaparate de nuestro baloncesto nacional y es un buen representante de nuestro nivel de baloncesto en todo el mundo. Yo echo de menos que cuando yo estoy en la cancha tome una decisión con completa seguridad. Y solo en aquellas situaciones grises, como decía mi amigo Carrión, sea capaz de hacer el gesto para yo ir a tirar la situación. Desconozco si es una consigna que haya que aplicarla a todo. Con respecto a lo que comenta Emilio, yo creo que ha habido un poco de confusión al principio, porque el mensaje no se mandó bien tampoco. Todo el mundo pensaba que todas las faltas durante la transición son faltas antideportivas, pero yo creo que tendría que ser sencillo si nosotros nos basamos precisamente en la pregunta que nos hacía el compañero. Si fijamos que correctamente se ha establecido la posición legal de defensa. Ese tiene que ser la guía en la que basarnos, entiendo yo. Sí. Hay una pregunta de Susana Vilarín que no está relacionada directamente con el tema, es sobre el tema de los oficiales de mesa en el futuro. Dices que hacia dónde crees que avanzamos, si hacia el mero papel de estadísticos o de estadísticas o no. Yo, si te parece, Mitchell, los recopilamos estas de oficiales de mesa para contestarlas al final, porque yo también tengo una de oficiales de mesa para no desviarnos del tema. Así que, por favor, apúntatela para que lo contestemos al final de la conferencia. ¿De acuerdo? Vale. Noelia Conbarros te manda un saludo y dice que es más un comentario que una cuestión. Si se utiliza que un jugador reconozca o no una falta antideportiva, aunque no exclusivamente necesario, ¿no nos es perjudicial a la larga, ya que los jugadores dejarán de reconocer las faltas? Se refiere al ejemplo del vídeo que tú pusiste, entiendo. Yo, cuando se instauró esta regla, recuerdo un jugador que creo que sigue en Obradoiro, no me acuerdo ahora del nombre, chico catalán alto, rocoso, ¿cómo se llama? No sé si sigue. O en Andorra. Nacho Llobet. Nacho Llobet. Está en Andorra ahora, en Andorra. Empezaba a hacer las faltas durante las transiciones con los brazos. Número 9. El mismo, con los brazos detrás, precisamente para que se viese que no paraba con los brazos, que trataba de usar la posición legal de defensa, y yo creo que también para no levantar la mano reconociendo la falta. Hombre, esto es como todo, te tiene que servir de guía si realmente vemos que el baloncesto está tomando esto en consideración como una guía, porque ya la gente deja de levantar el brazo, pues tenemos que buscarnos otra guía. Pero ahora al principio, y un claro ejemplo fueron estas situaciones de juego que FIBA nos preparó, estaba claro que era como una estrategia que tenían los jugadores. Sí, falta mía, pero ya está, faltita normal. Ajá. José Antonio nos hace una pregunta. En esta situación de C3 y en la de balón devuelto a pieza trasera, que es una situación que exclusivamente en la Liga Endesa se aplica como revisable, ¿son las dos situaciones en su opinión más problemáticas? No, son las dos situaciones más aplicables, más problemáticas de aplicar en la pista. El IRS no solventa el problema
o la tecnología en este caso no nos ayuda por no tener el criterio concepto establecido previamente a ir al IRS? Yo creo que esa última parte de la frase es lo que define claramente. Además, yo creo que es mucho más difícil ahora la situación. Fíjense que yo entiendo que no es ningún disparate lo que digo, para entenderlo todo el mundo. El tema que tenemos para juzgar las acciones de campo atrás, para mí son más difíciles que las situaciones de C3. Y para mí necesitamos, y enlazo también con la pregunta que hizo Emilio antes, que igual la respondí un poquito así de aquella manera, es importante no solo que nosotros sepamos cuál es el criterio a aplicar, que yo no dudo de la preparación de nuestros árbitros en la Liga, no hay ninguna duda, pero importante también que el conjunto del baloncesto conozca realmente esto. Y yo hablo semanalmente con aficionados, con clubes, con jugadores, y todavía me siguen diciendo una falta defensiva durante la transición tiene que ser una falta antideportiva. A eso me refiero. Rolo nos dice que la falta del defensor con posición legal de defensa y extendiendo el brazo delante del atacante y aduciendo que va por el balón es un quebradero de cabeza en cada partido. Especialmente, bueno, en una de las competiciones, no una competición semifinal que se refiere a una competición gallega. Vale. Pero bueno, eso es un poco, Michel, disculpa, un poco lo que comentaba antes, es decir, no podemos interpretar la intención, sino la acción. Efectivamente, pero a lo mejor esa jugada que él comenta es aplicable a otro de los criterios de la falta antideportiva. No es un criterio C3, quiero decir, a lo mejor no hace un esfuerzo legítimo por jugar el balón, o a lo mejor lo que crea es un contacto duro excesivo al tratar de jugar el balón. Habría que verlo. Sí, y ya Antonio Conde y luego Diego Núñez y José Santos, y ya terminamos, por favor no escribir más, si sois tan amables, porque si no, eso va a ser interminable. Antonio Conde nos indica, no sabe si es objeto de la charla, sí que lo es, porque Michel y yo cuando la estábamos preparando lo habíamos hablado. Él comenta que para la temporada que viene hay un cambio en la redacción de las reglas respecto a la falta antideportiva, criterio C4. Bueno, aprovechamos, Michel, como habíamos hablado, para incluir algún comentario de esto. Respecto a que cuando recibe el contacto no ha logrado aún el control tras desviar el balón. Podría ser interesante que lo comentes de manera breve si lo consideras conveniente. Sí, por supuesto. Gracias, Antonio. Un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, siempre teníamos dudas de cuál es el momento adecuado para comenzar la transición o para comenzar el contraataque. Incluso entre los entrenadores no había acuerdo al respecto de eso. Incluso con los estadísticos tampoco había acuerdo. Ahora aprovecho para enlazar con la situación que nos proponía la compañera oficial de mesa. Hemos traducido el manual de estadístico. Bueno, ya hablaremos al respecto. Pues básicamente la duda era si el defensor desvía el balón sin controlarlo, todavía tiene el control el antiguo equipo atacante, para el que le siguen descontando los segundos, y se produce una situación de desplazamiento desde pista trasera hacia pista delantera, y yo recibo un contacto que si yo hubiese tenido control del balón, sería aplicable el criterio 3, si por no tener el control del balón, es lógico que no apliquemos el criterio 3, perdón, el criterio 4. Pues FIBA ahora mismo, que yo creo que esta es la forma sencilla de comentarlo, a partir de la próxima temporada indica que también en estos casos en los que previamente el equipo no ha logrado, el equipo que sale en progresión hacia la otra canasta, no ha logrado el control del balón, si recibe el contacto del oponente, y por eso utiliza ese sustantivo, oponente, ya no dice defensor o atacante, pues sí vamos a considerar también el criterio 4 en las faltas antideportivas. Bien. Diego Núñez nos dice, en FIBA se ha hecho mucho hincapié en la falta tipo C3, pero en el baloncesto americano, en la NBA y en la NCAA, se observa con bastante frecuencia que este tipo de contactos se sancionan solo como falta personal, independientemente de que la tipología de, entre comillas, falta antideportiva, unsportsmanlike foul, no se recoge en las reglas americanas. Sabemos que en la NBA, ignoro en la NCAA, se recoge la flagrant foul, ¿no? Entonces él nos dice si bajo tu opinión o bajo tu conocimiento se está trabajando conjuntamente en este apartado entre las tres competiciones, entre FIBA, NBA y la Liga Universitaria. Pues no tengo conocimiento, soy sincero y no tengo conocimiento. Casualmente tenemos un español trabajando en este grupo, que es Juan Carlos Millana, antiguo árbitro ACB y Euroliga, que él trabaja para FIBA como director de proyectos arbitrales, que yo tengo relación
normal con él de intercambio de ideas, y en este aspecto no me ha comentado nada. No sé. Sí, Luismi, por favor, déjame que te interrumpa, porque va acorde con lo que estamos hablando y indica que en la NBA existe la transition foul, la falta en transición. Bueno, pues perfecto. Bien, bien. Por favor, estos temas relacionados directamente con la charla lo terminamos. Tendremos pendiente la pregunta de Susana Vilarín respecto a cuál es, en tu opinión, el futuro de los oficiales de mesa. En este apartado, quiero decir que, por ejemplo, en Euroliga ya hacen funciones estadísticas en muchos apartados los oficiales de mesa, y ya con la incorporación de las actas digitales en muchas federaciones, la propia española y las propias autonómicas, también se está acercando a esto, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva para el futuro, Michel? Mira, justo hoy estuve hablando con Prado Tejera, que es nuestra oficial de mesa en Gran Canaria. Tiene licencia FIBA, ha sido oficial de mesa pues, en el Campeonato del Mundo de Tenerife, en el Campeonato del Mundo que se jugó en Gran Canaria en 2014, ha trabajado también para Euroliga, para Eurocup, y ella está preparando una charla, que aprovecho para comentar, específica de oficiales de mesa, que veo que ustedes también tienen una con Augusto Mascareño y con otras compañeras más, y esta charla va a ser, creo que el jueves 23, no estoy seguro, esta semana es jueves o viernes, no sé. Y ella precisamente me pedía opinión, me decía, oye, ¿cómo crees tú que debo enfocar yo esta actividad? ¿Le doy un énfasis exclusivo a la nueva labor que tienen que tener los oficiales de mesa, que es una especialización con respecto a las labores de estadísticos? Y yo le dije que no, que había muchas funciones importantes que hacer, todavía manteniendo la labor clásica de los oficiales de mesa, y que sí que tenía que dar unas primeras nociones, porque ahora mismo ya en el futuro próximo ya no será suficiente conocer la disciplina de oficial de mesa en cada una de las posiciones. Ahora tenemos que ser especialistas, conocer el juego, porque para chequear cada una de las acciones que vamos a meter en una tablet con un puntero, tenemos que saber en el menú desplegable si estamos en una transición, si estamos en un juego posicional, si es un tapón, si es un intento de tiro de 2 puntos, un intento de tiro de 3 puntos. Yo veo ese futuro abierto y una posibilidad ahora para los oficiales de mesa con otra función más, que van a ser un 33% más a partir de ahora en las competiciones de la Federación Española de Baloncesto, van a pasar a ser 4. Antes de continuar con una pregunta de José Santo con la que terminaremos, como bien has dicho, el día 24 tenemos la mesa redonda con oficiales de mesa, ¿no? Hay una cuestión reglamentaria que yo voy a plantear en esa reunión, pero me gustaría que tú nos dieras tu opinión, que es la siguiente, es decir, supongo que en la mayoría de comités, pues no es, he visto que en Canarias no, pero al menos en Galicia, y me consta que en otros comités, en Cataluña, por ejemplo, en Madrid, hay muchos partidos en los que, sobre todo minis, categorías base, en las que hay un árbitro y un oficial de mesa, ¿no? Entonces, aquí a mí en Galicia se me ha planteado una cuestión. Un club me pregunta que en un partido en el que había un oficial de mesa muy experimentado, una oficial de mesa muy experimentada, con conocimiento bueno de las reglas, y un árbitro pita una falta antideportiva en la que se equivoca. Pero se equivoca y resulta que la oficial de mesa lo tiene a 1 metro y al ser un solo árbitro, el árbitro está a 5 metros. Entonces la oficial de mesa llama al árbitro y le dice, mira, es último defensor, pero ya ha iniciado la acción de tiro, con lo cual, acorde con las reglas, esta acción no puede ser calificada como antideportiva, a menos que tú entiendas que ha sido un contacto excesivo, ¿no? Entonces el chico ignoraba, digamos, o desconocía lo suficiente, no conocía lo suficiente las reglas para aplicar. Y rectifica. Y el club me manda un escrito quejándose. Y yo amparo la decisión del oficial de mesa. O sea, porque al final somos un equipo y esto, aunque no esté específicamente recogido en las reglas, yo creo que lo más importante es tomar la decisión correcta, ¿no? En este apartado, ¿tú qué piensas? Porque claro, yo voy a inducir el debate, incluso situaciones que el árbitro esté al lado contrario y el balón salga justo por el lado de donde está el oficial de mesa y le puede indicar al árbitro cuál es la dirección de juego, ¿no? ¿Qué te parece estos adelantos, digamos, a cuestiones, no sé si llamarla como mecánicas o trabajo en equipo o en qué aspecto inculcarlo? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Además,
porque estoy seguro de que la oficial de mesa hace ese comentario porque ella sabe que es la decisión correcta para el partido. Entonces yo lo que siento es que hemos dado la solución correcta a los árbitros. Y les voy a poner otro ejemplo que se dio en un partido mío, trabajando como video observer para FIBA Europa. Hay una situación en la que una jugadora atacante lanza el balón, está en su pista delantera y lanza el balón hacia su pista trasera. Ellos tenían el control del balón y el balón sale cerca de la línea central, pero en la pista delantera del equipo, del nuevo equipo atacante. Los árbitros se confunden y dan el balón al nuevo equipo atacante en su pista trasera, con nueva cuenta de 24 segundos. Y yo eché de menos que los oficiales de mesa, que eran los que tenían la decisión exacta para dar la decisión requerida al juego, no comunicaran esa decisión, y no tienen que ser de forma discreta. Oye, espera un momentito, la salida fue por aquí y tenemos que darle 14 segundos. Estoy hablando, entiéndanme bien, yo no quiero que el árbitro se meta en la función del oficial de mesa, y no, porque entonces eso es como el ejército de Pancho Villa, ¿no? Ahí salimos todos peleados. Pero en estas situaciones claramente justificables, a mí me parece bien que lo hayas defendido, Miguel Ángel, como un correcto trabajo de equipo, porque nosotros somos un equipo. Y a veces pecamos de no valorar suficientemente a los oficiales de mesa con su labor tan complicada que tienen. Yo ahora mismo, que estoy como comisario FIBA, tenemos mucha suerte porque los oficiales de mesa que tenemos en los partidos internacionales están muy bien preparados. Entonces yo lo que suelo hacer en los partidos es me voy hacia atrás y dejo que ellos se comuniquen entre ellos. Y me voy viendo el partido, tomo alguna nota de alguna situación interesante para el juego. Pero realmente tenemos muy buenos oficiales de mesa en España también. Somos una cantera importante. Hay otros países, tú lo sabrás, Miguel Ángel, que los oficiales de mesa pertenecen al club y a veces van con el equipaje, con el escudo del club a los partidos. Aquí son miembros, gente que además su trayectoria es incluso más larga que la de los árbitros de cancha, pues es importante hacerles ver a todo el mundo que ellos, además se da la circunstancia de esta que ocurre en el partido que el árbitro es mucho más joven, más inexperto, y el oficial de mesa seguro que le daba 3 vueltas en conocimiento del juego. Efectivamente, sí. Es el caso. Es el caso. Luego, a ver, daría para otra charla esta pregunta, y sé que has trabajado y mucho en este tema y hemos estado en contacto. José Santos nos dice que aunque se salga del tema, le gustaría preguntarte si consideras que en la mecánica de 2 árbitros ya está todo inventado o hay margen de mejora en algún aspecto. Bueno, yo sé cuál es tu respuesta, pero por favor indícala a los compañeros y compañeras. Vale, yo creo que personalmente nos hemos relajado con la mecánica de 2. Primero FIBA, porque ya FIBA no tiene ninguna competición en la que se arbitre mecánica de 2 y desde el 2010 no ha creado ninguna documentación al respecto. Y tenemos algunos aspectos de mecánica de 2 que nos hemos relajado porque dejamos de cumplir los principios fundamentales, como el principio del encajonamiento. Por un ejemplo curioso que yo he puesto en el documento que hemos creado en la Federación Española, porque queremos que se trabaje en esta línea. Cuando se produce el saque en la banda de la derecha del ataque, normalmente nosotros en España estamos dando el saque con un bote de picado y nos colocamos en la diagonal clásica. Nosotros pedimos hacer una diagonal inversa, dar el saque botando el balón y permaneciendo fuera del terreno de juego. Hay muchas iniciativas de las que yo he bebido fuentes, por ejemplo, en Canadá han hecho un buen trabajo interesante, en Italia, yo tengo la suerte de tener contactos con los instructores de estos países, por ejemplo, con Carrión, también le pregunté algún detalle que ellos tuviesen, yo compartí el trabajo con él y esperé su consejo, a ver si estaba correcto, si había que corregir algo, y en general yo entiendo que hay que trabajar mucho, pero porque tenemos que considerar la mecánica de 2 como la plataforma ideal para trasladarnos a la mecánica de 3. Claro, no tiene, bajo mi punto de vista, hay aquí una contradicción. Es decir, FIBA, que siempre nos dice, bueno, tenemos que inventar, tenemos que modificar las reglas,
pensando que se puede aplicar en cualquier país, en cualquier cancha de baloncesto, etc. Pero sin embargo, con la mecánica no ha hecho esta distinción. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos países donde la mecánica de 3 aún no ha llegado o en muchas competiciones aún no ha llegado. Y sin embargo, ahí no se ha trabajado, ¿no? Jorge González Márquez, que es árbitro de silla de ruedas, árbitro internacional, nos indica que la mecánica de FIBA, en su opinión, de 2 es demasiado limitada. Él cambiaría sin duda la mecánica de 2 usada en silla de ruedas, que permite mucha más movilidad al eliminar completamente la limitación en cuanto a posicionamiento en pista, ¿no? Entonces, probablemente sí que hay aspectos que sí que los podríamos incluir, ¿eh? Bueno, Michel, no te quiero entretener más. Hay muchísima gente que te manda un abrazo. Óscar Perea, Vicente, José Santos, José Martín, cantidad de gente que nos felicita por esto. Sí que os pido a todos, por favor, que ahora abráis todas las cámaras y todos los micrófonos, si sois tan amables. Todos te felicitan, Michel. Yo de verdad que agradezco. A mí me ha parecido muy interesante. Probablemente no hemos aprendido nada nuevo en los años involucrados en esto, pero sí que, como decía el himno, el mazo siempre recordándonos y siempre hablando sobre nos ayuda. Michel, un aplauso grande de nuestra parte. Reitero mi felicitación a Miguel Ángel por su iniciativa. Yo creo que en esta época en la que, como dije al principio, hay gente que busca excusas en lugar de fines, simplemente hay que tener 3 cosas, entiendo yo, para preparar esto, que es medios, iniciativa y liderazgo. Y eso es lo que han demostrado ustedes. Y yo de verdad que estoy abrumado porque acabo de ver que somos 100 y pico participantes. Sí, hemos llegado a ser 170. Joder, me alegro mucho. Un abrazo a todos, nos vemos en las canchas. Gracias por todo. Muy bien, un abrazo a todos, muchas gracias. Os esperamos en las siguientes. Buenas noches. Chao, buenas noches.